Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta primera sesión de este ITOM Advanced Technical Sessions de Manage Engine. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes en esta primera sesión de 4 sesiones que tenemos planteadas para este evento. Como algunos de ustedes sabrán, es un evento en el que lo dividimos en 4 momentos y es un evento completamente enfocado en gestión de operaciones de TI, todo lo que es ITOM. Entonces, hoy arrancamos 18 de abril con la primera sesión, que es descubrimiento y clasificación, todo lo que tiene que ver con descubrimiento de dispositivos, filtración de descubrimiento, automatización de configuraciones y el tema de informes también. Arrancamos hoy. El próximo jueves, que va a ser 20 de abril, vamos a tener la segunda sesión sobre monitoreo del rendimiento de red, monitoreo de disponibilidad de dispositivos, creación de monitores WMI personalizados. También tendremos un espacio para revisar el monitoreo de scripts. Y bueno, eso va a ser esta semana. Y la siguiente semana, el próximo martes 25 de abril, vamos a tener una sesión sobre alertas, informes y mapas de red, sensor de monitoreo de hardware, monitoreo SNMP personalizado, mapas de red que son supremamente importantes para el tema de gestión de operaciones. Y vamos a estar cerrando el jueves 27 de abril con todo lo que son los add-ons e integraciones por defecto que traen nuestras soluciones, obviamente con algunas soluciones de Manage Engine, con algunos productos de mesa de servicio, de mesa de ayuda también, y así va a ser el cierre. Entonces, pues arrancamos el día de hoy. Como siempre les recordamos, esta sesión está siendo grabada y la vamos a compartir a través de nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/ManageEngineLatam. Si no nos están siguiendo en este momento, pueden hacerlo ahora mismo y ahí van a encontrar las grabaciones de todos los webinars y de todos los eventos que hacemos sin ningún inconveniente. Entonces, vamos a grabar esta sesión y la vamos a estar compartiendo en nuestro canal de YouTube y al final de la cuarta sesión, ustedes van a recibir en su correo electrónico las 4 sesiones y también las presentaciones que nos van a compartir nuestros expertos para que tengan toda la información ahí muy a la mano. Entonces, hoy nos van a estar acompañando Harold Lambie, ese consultor técnico de ITOM de Manage Engine, y Laura Geraldine Angarita, también del equipo técnico de Manage Engine. Así que los dejo con ellos. Laura, bienvenida, adelante. Gracias, Steve. Bueno, buenos días a todos. Les damos la cordial bienvenida a este nuevo ciclo de webinars que se desarrollarán durante estas 2 semanas, los días martes y jueves. El tema central que abordaremos en estas 4 sesiones lo denominamos la evolución del NOC, cómo Manage Engine puede ayudarte a superar los desafíos del mundo digital. En esta serie de webinars nos enfocaremos en cubrir los temas más relevantes relacionados con la gestión de infraestructura, que aportan valor a su empresa y a sus socios comerciales. Entonces, la metodología que vamos a utilizar será de 50 minutos de exposición sobre nuestro temario propuesto y 10 minutos para aclaración de dudas, las cuales nos las pueden hacer llegar en el panel de preguntas y respuestas que lo encuentran en la parte derecha de la plataforma. Bueno, como podemos observar, este primer slide de la primera sesión nos vamos a enfocar en el descubrimiento y clasificación de dispositivos de red y comunicación. Como se puede apreciar, la siguiente es la agenda de temas que serán abordados durante los 4 webinars, junto con la fecha correspondiente a cada uno. Esperamos contar con la presencia en las siguientes sesiones, la presencia de ustedes. Listo, entonces, bueno, primeramente revisaremos esta diapositiva que presenta la pirámide de Maslow. De ella sabemos que es una estructura jerárquica, no podemos construir una capa superior sin antes haber evaluado el impacto de las capas inferiores. Esta es la base fundamental para el desarrollo de todos nuestros proyectos, los cuales pueden estar involucrados en procesos de globalización y de integración de nuevas tecnologías. Por lo tanto, es importante tener en cuenta este escenario. Entonces, comenzando por la capa de red, que es en donde se encuentran los dispositivos de red, como lo son routers, switches, firewalls, WLAN, balanceadores de carga, WLC y más. Es decir, saber qué tenemos,
hacer un descubrimiento. Debe tener un seguimiento del consumo del ancho de banda de la infraestructura, estado de salud o desempeño de esos dispositivos y también tener un análisis y disponibilidad del ancho de banda y que se administre direcciones IP y puertos de conmutación. Posterior a ello, se vendrían analizando los servicios que van a ser intercomunicados y se encuentran en la capa del servidor y almacenamiento, que es en donde se deben realizar métricas críticas de rendimiento de servidores físicos y virtuales, eh, incluido el estado, la disponibilidad, la CPU, la memoria y el disco para varios modelos de infraestructura de servidor, como podrían ser Dell, HP, Cisco, VMware, Nutanix, Hyper-V, etc. También realizaron seguimiento de configuración, la capacidad y el rendimiento de los conmutadores de estructura y una previsión de almacenamiento avanzada. Y aquí empezamos a ver cómo nuestros usuarios empiezan a consumir nuestros servicios y es donde hay grandes tipos de arquitecturas que trabajan en paridad y de forma orquestada para poder hacer la entrega de todas y cada una de las aplicaciones que pueden ser consumidas vía web, vía terminal, en un escritorio u ofrecida en una terminal móvil. Y así es como entra la capa de aplicación, la cual se hace un seguimiento de rendimiento de la infraestructura de aplicaciones local y en la nube. También pues se realizan diagnósticos a nivel de código, debe haber una supervisión de transacciones sintéticas y una supervisión y administración de servicios web y aplicaciones en la nube, como por ejemplo AWS. Y finalmente entraría la capa de servicio, que es quien se encarga de monitorear y evaluar la experiencia del usuario con respecto a los servicios, lo cual permite cerrar el ciclo de vida y llevar a cabo un proceso constante de optimización y mejora en todos los procesos involucrados en la implementación y entrega de dichos servicios. Esta sería una imagen de los desafíos que se implementan o que podemos obtener al momento de tener una infraestructura, que es encontrar un equilibrio, mejorar la visibilidad, la optimización de costes y herramientas de gestión. Entonces, en este Power Trading abordaremos las sesiones a través de la analogía del cuento de los tres cerditos y el lobo, para comprender cómo un cuento de hadas puede tener relevancia en la vida real. El cuento de los tres cerditos nos enseña que en un mundo cambiante y cada vez más complejo, es importante que las empresas estén preparadas para enfrentar desafíos similares a los que enfrentaron los cerditos en el cuento. Entonces, imaginemos que cada cerdito es una empresa que quiere construir su propio noco. El primer cerdito construye una casa de heno, el segundo cerdito construye una casa de madera y el tercer cerdito construye una casa de ladrillo. Al igual que en la historia, cada casa representa una solución de monitoreo y gestión de red. La casa de heno representa una solución básica y poco planificada. La casa de madera representa una solución más avanzada, pero no muy robusta, y la casa de ladrillo representa una solución integral, resistente y bien gestionada. Las empresas que optan por una solución básica de monitoreo y gestión de red pueden enfrentar graves consecuencias como interrupciones en los servicios de red y la pérdida de confianza de sus clientes. Por otro lado, las empresas que eligen soluciones avanzadas de monitoreo, automatización y gestión de eventos pueden garantizar la eficiencia de su infraestructura de red y evitar dichas consecuencias. Es importante destacar que, al igual que el tercer cerdito en el cuento, las empresas que implementan un NOC integral deben estar dispuestas a aprender de sus experiencias, adaptarse a los cambios y aprovechar las soluciones más avanzadas para mantenerse a la vanguardia. Si no lo hacen, pues podrían enfrentar riesgos innecesarios y comprometer su futuro en un mundo cada vez competitivo. Estas 4 sesiones tienen como objetivo transitar la narrativa del cuento de los tres cerditos y examinar cómo los cuentos de hadas pueden tener similitudes con la realidad. De esta manera se busca alcanzar la meta de desarrollar un NOC evolucionado a través de una explotación cuidadosa de las conexiones entre la historia y la vida real.
Entonces, vamos a comenzar con la analogía del cuento de los tres cerditos del primer cerdito, que construyó su casa de heno como una solución rápida y fácil. Entonces, del mismo modo, algunas empresas que buscan crear su centro de operaciones de red, el NOC, optan por una solución rápida para hacer el descubrimiento de dispositivos a través de protocolos utilizando herramientas como Off Manager y Site 24x7. Permítame, yo hago la compartir de pantalla. Sí. Ya analizamos esta parte de los protocolos que deben de tener en cuenta para empezar a hacer estas tareas de descubrimiento en una infraestructura que se está implementando, en este caso, para el caso particular que tenemos para el día de hoy, que es para el cerdo del chancho que está construyendo su casa de heno, ¿sí? De los protocolos de descubrimientos conocidos que tenemos hasta la fecha, pues hay otros también que se pueden incorporar, pero los más famosos aquí, que tenemos mostrando aquí a continuación este slide, son, por ejemplo, el Simple Network Management Protocol, que es el que más usado para todo este hardware que tenemos en nuestra infraestructura, ya sea una impresora, un switch, un router, inclusive también algunos equipos que manejen estos parámetros para tener, por ejemplo, métricas relacionadas con su estado de salud, qué pasa con la CPU, qué pasa con su memoria, ¿sí? Entonces, aquí el Simple Network Management Protocol es digamos, un protocolo importantísimo de tener en cuenta al momento de hacer los descubrimientos en la infraestructura y tiene tres vertientes, un protocolo de versión 1, versión 2 y versión 3, que es la más segura, ¿sí? También tenemos aquí el Windows Management Instrumentation, para todo lo que tiene que ver con la infraestructura Windows, que manejen servidores, en este caso desktop también, que de este sistema operativo, y tomaría todo lo relevante que tenga que ver con el sistema operativo, incluso también algunos valores de métricas relacionados con la CPU y la memoria. También por otro lado tenemos el CCH o Secure Shell, que es la respuesta a lo que antes se usaba en compañías, que era el Telnet, puesto que este era un protocolo inseguro, dado que pues, al momento de transmitir la información llegaba a texto plano y era posible también interceptarla y revisar qué es lo que pasaba. Entonces aquí Secure Shell interviene y ya hace como mejora a este tipo de protocolo, y también se puede usar para el modo de descubrimiento por medio de comando link interface. ¿Sí? Aparte de ello, también tenemos agentes de descubrimientos por agentes, que esto ayuda y facilita la tarea del ingeniero de un NOC o digamos un equipo que quiera tomar o administrar numerosos equipos en este caso de cómputo, que estén distribuidos o tengan números superiores alrededor de 100.000. Entonces, hacer un deployment masivo de manera que no hacerlo uno por uno, el descubrimiento, sino que ya puedes con un agente hacer un deployment, desplegarlo y empezar a monitorear las métricas de estos dispositivos que se tengan en esta infraestructura como particular, ¿sí? Entonces, tomando esto en cuenta, va inmediato a revisar cómo esto funcionaría en las dos herramientas que mostraremos el día de hoy, que en este caso sería Log Manager, solución on-premise, y Site 24/7, que sería la solución de Portfolio Management Engine, pero para software as a service, monitoreo como software as a service. ¿Ok? Entonces, veamos esto. Primero aquí, en la pantalla, tenemos el Log Manager. Vamos a ingresarlo inmediatamente. ¿Sí? Y empecemos a ver algo inicial, que es la preparación de estas herramientas. Antes de empezar a hacer todo el proceso de descubrimiento, es muy importante también tener en cuenta que quiénes son los que van a administrarla, quiénes son los que van a ingresar, quiénes van a empezar a hacer esas tareas de descubrimiento y posteriores tareas que también más adelante en otras sesiones podemos mostrarles cómo son las capacidades de digamos, estas herramientas de monitoreo para cubrir todo lo que tiene que ver con la infraestructura que se está implementando o que se quiere tener control o monitoreo en una empresa. Para ello, primero, para prepararnos, tenemos que primero hacer todo lo relacionado, quiénes son los usuarios que me van a administrar la herramienta. Aquí, en este caso, Manager puede contar con series o diferentes formas de autenticación, pero en este caso la que vamos a mostrar aquí inicialmente es la autenticación local, tal cual como yo ingresé al momento que ustedes vieron, que por medio de un usuario administrador, que este sería el usuario superadministrador, que tendría el acceso completo a todo esto que están viendo acá en la parte superior, que son todas las tabs que me permitirían hacer gestión de servidores, de routers, switches, y también tener acceso a reportes y alarmas
y inclusive también validar add-ons, que más adelante en otras sesiones mostraremos ese tipo de incorporaciones que se le puede hacer a la herramienta para tener un control holístico a toda nuestra infraestructura, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos unos ejemplos de usuarios locales, de los cuales yo puedo distribuir o segmentar por roles que me permiten también darle control a si algún tipo de usuario puede tener control total sobre mi herramienta o parcial, ¿sí? Solo lectura, por ejemplo. En App Manager contamos con dos roles que son, digamos, de por defecto, que son el rol de administrador y el rol de operador, que como lo dice el rol de administrador, es aquel que tiene permisos de lectura y escritura y tiene derecho a ingresar o a tomar control de cada uno de estos tabs que tenemos mostrando acá, en la parte superior y también en la parte izquierda. También tenemos el operador, que sería pues un usuario que puede asignarle a algún personal que solamente le voy a dar permisos de solo lectura a todos mis controles, en este caso los dashboard o mapa, virtualización, network. Dependiendo cuál sea la necesidad, yo puedo darle o segmentar a mis usuarios para que solamente puedan leer o verificar sin modificar mis configuraciones. Pero yo también podemos hacer personalización de los mismos. Podemos personalizar un rol, por ejemplo, para que un sysadmin, alguien que maneje servidores, pueda también ingresar a la herramienta y al mismo tiempo habilitarle controles o no habilitarle controles, por ejemplo, para acceder a los settings, a las configuraciones, descubrimiento, apoderación de alarmas, notificaciones o dashboards, o solamente darle permisos de lectura, dependiendo cuál sea mi necesidad para esa segmentación de usuario. Yo puedo darle que no tenga acceso o que sí pueda leer o tener permisos de modificación cada una de las acciones, en este caso, para agregar un equipo o solamente para mirar un dashboard. Entonces yo puedo darle esos privilegios o permisos para que él empiece a administrar la herramienta. También por el otro lado, todo el asunto que tenga que ver con monitoreo, verificar los equipos en sus grupos, en sus mapas, cómo están las configuraciones, en fin, también puedo segmentar eso. Y si por alguna razón yo quiero también darle limitaciones para que no, porque como es un sysadmin, entonces solamente él va a verificar servidores, entonces solamente activamos todo lo relevante a lo que él pueda ver para servidores. O si por alguna razón también se le puede mostrar algún tipo de, digamos, de dashboard, por ejemplo, análisis de tráfico, se le puede dar ese privilegio solo lectura, por ejemplo. Administración también las configuraciones de red para el Network Configuration Management, que es un add-on que más adelante mostraremos. Y Firewall Analyzer también. O si no, Log Utils, que es para que todo para la administración de todo lo que tiene que ver con la capa 2, que es lo que accede a nivel de capa 2 a mi infraestructura. Y aquí puedo revisar sin ningún problema, habilitarle esos privilegios a esa persona. Teniendo en cuenta ello, también coordinando o relacionando cuáles son mis roles, yo puedo ya también validar todo lo que tiene que ver con la autenticación, más allá del usuario que accede por, digamos, usuario local, o sea, solamente autenticación local. Yo también puedo darle un paso hacia adelante a mi herramienta en este tipo de autenticaciones. Y mi postura no es solamente a usuarios locales, sino es que yo, por ejemplo, uso un autenticador por medio de un Radius server, puedo hacerlo también sin ningún problema. Ingresaría la dirección IP de este equipo, el puerto de autenticación, el server secret y también el handshaking, el algoritmo como tal que me permite hacer ese intercambio de descifrado de esa digamos, información de logueo y también las autenticaciones, los intentos como tal que yo quiero darle a esa persona para acceder. O si por el contrario, yo también quiero acceder o darle formas de acceso a mis usuarios por directorio activo, lo puedo hacer sin ningún problema. Solamente tengo que ingresar el domain name y el domain controller y con base a alguna autenticación, en este caso los protocolos por medio de LDAP o LDAPs, yo empiezo a incorporar y sincronizar mi directorio activo para empezar a coordinar o ya empezar a importar esos usuarios de acuerdo a una OAuth en particular que tengan ese directorio activo. También tenemos una forma de autenticación muy novedosa que es el SAML 2.0. Aquí solamente tendría que incorporarse, por ejemplo, los identity providers y siguiendo las instrucciones que muestra App Manager, se empezaría a sincronizar con este tipo de autenticación para que la postura de la persona que quiera darle acceso a esas personas sea por SAML, sin ningún problema lo puede lograr por la esta versión 2.0. También hay doble factor de autenticación, en robustecer el acceso. Entonces aquí inmediatamente si activamos ese doble factor de autenticación tenemos la opción de por medio de un Google Authenticator o un autenticador, una aplicación que autentique por medio de, digamos,
mi correo electrónico, que lo ingrese, yo puedo recibir un código de 6 dígitos y una vez ingrese el usuario y contraseña, coloco ese código de 6 dígitos y ya empiezo a trabajar en la herramienta. O si por el contrario ese código lo puedo recibir también por un correo, el que enrole en mi herramienta cuando cree mi usuario, ahí inmediatamente me llega ese código y ya puedo empezar a loguearme. Ahora, después de eso, veamos cómo sería lo que tiene que ver con las credenciales. Cómo yo empiezo a colocar, cómo voy a descubrir, cómo voy a empezar a gestionar mi herramienta con base a lo que vimos en la diapositiva de los protocolos de descubrimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que tiene que ver con las device credentials, las credenciales de dispositivos a los cuales yo quiero administrar. Tenemos opciones, como mostramos en la diapositiva, que es la versión SNMP versión 1, la versión 2. También tenemos la versión 3, que es la más segura. Tenemos, si se dan cuenta, también la opción de hacer descubrimientos por el Windows Management Instrumentation. Colocando el usuario y contraseña, el usuario dominio y contraseña, también podemos acceder a esos servidores o desktop de Windows que queremos administrar en nuestra plataforma. Telnet SSH, este sería para más que todo revisar o incorporar equipos que queramos administrar por este protocolo de línea de comandos. Tenemos la flexibilidad de también incluir Telnet, dado que hay unas empresas que usan este protocolo aún para hacer pruebas, pero por buenas prácticas recomendamos que siempre usen el SSH Secure Shell. También VMware, credenciales tipo VMware. En este caso, si usted tiene un hipervisor, una plataforma que maneja servidores completamente VMware, usted puede empezar a desplegar una credencial para usuario root y la contraseña de su usuario root para empezar a descubrir toda su infraestructura VMware desde un vCenter o desde un server host físico de VMware y traer todas esas máquinas virtuales o seleccionar sus máquinas virtuales que quiera monitorear y empezar a revisarlas. ¿Qué pasa en el tiempo con ellas? CPU, memoria, en fin. También tenemos credenciales. Podemos aprovisionar credenciales para Citrix, digamos, algunos equipos que manejan este entorno. Sin ningún problema podemos traerlos y monitorearlos en App Manager. O infraestructuras hiperconvergentes de Cisco UCS. Si tienen en su infraestructura, en su data center, ese tipo de plataformas, inmediatamente también puedes crear credenciales para empezar a monitorearlas. O Nutanix, si también en el caso no es un Cisco o un Sena, pues usted puede crear unas credenciales para Nutanix sin ningún problema y aquí puedes traerlos al monitoreo. El IPMI, que traduciría al Intelligent Platform Management Interface, que es más que todo como monitorear todas esas NIC cards o tarjetas de red que están incorporadas en los equipos. Por ejemplo, un Hewlett Packard o un Dell. En el caso de Hewlett Packard se le da la ILO, la Interface Lights Out. Ahí usted puede tomar esa información, monitorear esa NIC si efectivamente está funcional, que es la que permite acceder a ese servidor físico una vez se caiga la red, y ese es como sería el respaldo para entregar, digamos, control a la persona, el administrador. Entonces podemos monitorear esas NIC cards sin ningún problema. En el caso de Dell sería la ID Rack, serían esas como por ejemplo las que podemos traer a monitoreo. Y también la infraestructura que tenga que ver con Cisco ACI, todo eso switch de Fabric que se están colocando últimamente, es la novedad digamos, en los data centers que manejan VLANs y también por el protocolo de Spinning Leaf. También podemos traer toda esa infraestructura a App Manager sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Teniendo esto en cuenta, con todas las credenciales, ya tengo preparados mis usuarios, tengo ya también preparado mis credenciales para descubrimiento. Entonces procedamos a ver cómo es la parte de descubrimiento en App Manager. Aquí, por ejemplo, damos clic en Add Device o agregar dispositivo. Podemos ingresar rápidamente si lo necesitamos, si es un solo equipo, podemos darle inmediatamente descubrimiento a la dirección IP en particular que él tenga asignada y colocar también las credenciales que preparamos previamente, ¿sí? Y empezar a hacer el Add Device, que sería como la forma de descubrir directamente a una sola dirección IP. Pero también podemos hacer un descubrimiento masivo, en este caso buscando, asignándole un nombre, por ejemplo este nombre, y buscar por, en este caso, rangos. Yo tengo ya en lista, yo como ingeniero sé cuáles son los rangos de direccionamiento IP, el cual están distribuidas toda mi infraestructura de servidores, routers, switches o incluso impresoras por pisos. Entonces yo solamente coloco ese rango de direccionamiento IP de 1, 2 o más y empiezo a descubrir qué es lo que pasa y traerlos a App Manager, en este caso por medio de rango de IPs.
o por si lo deseo también, puedo traer ese descubrimiento por subnetting. Si tengo ya sumarizada mi máscara de red para saber, bueno, para este segmento o para estos pisos, yo manejo un direccionamiento 10.10.01 máscara 24, digámoslo así. O para otro, el 10.01 o máscara 28. Entonces, allí, con base a la sumarización que tenga yo ya pendiente a la mano, yo puedo agregarlo aquí a App Manager y empezar a hacer ese descubrimiento si lo necesito de esa forma. También agrego las credenciales para empezar a hacer match con todo tipo de dispositivos, ya sea router, switches o servidores, dependiendo cuál sea toda la gama de dispositivos que estén incluidos en ese subnetting. Ahí empiezo a traerlos a la herramienta. También tenemos forma de adquirir o de incorporar equipos a App Manager, en este caso infraestructura tipo Windows, sincronizando con directorio activo. Aquí tomaríamos todo lo que tenga, en este caso, los equipos descubiertos o agregados a un dominio directorio activo, y esos equipos que estén en una carpeta, una unidad organizacional, yo puedo jalarlos, sincronizarlos con App Manager y traer esos hostnames para que inmediatamente la herramienta los entienda con el protocolo, en este caso, que mostramos de LDAPs o LDAPs, sincroniza, empieza a tomar toda esa data de la O y lo muestra como un equipo descubierto. Entonces, es una forma también, digamos, que se puede usar para administrar y traer todo lo que tiene que ver la infraestructura Windows App Manager. Y si por alguna razón yo, pues, o algún administrador no puede hacerlo de las formas que vimos, en este caso de rango IP, de subredes, y importar directorio activo, se puede importar por una lista por un archivo separado por comas, un archivo CSV, traer esa información, colocar en las columnas, por ejemplo, el hostname, la IP, el device description, que sería cómo usted quiere ver en la herramienta, cómo se quiere que se llame ese dispositivo en la herramienta, importa ese archivo a App Manager y de inmediato ya empieza a tener ese control de ellos en el inventario, ¿sí? Entonces, aparte de ello, tenemos otras opciones de descubrimiento, en este caso, automatizarlo. Permítame, damos acá a Discovery. Discovery. Podemos hacer reglas de descubrimiento. Las reglas de descubrimiento sería como una forma de automatizar todo lo que tiene que ver el descubrimiento por, en este caso, Manager, en donde yo coloco el nombre y la descripción de este descubrimiento, selecciono un criterio, supongamos que este sea por direccionamiento IP, que empiece con un rango, digamos en este caso 10.0.10, que es el que estamos comentando, y que termine en un rango, ¿sí? Que termine, digamos, en el rango 2, en este caso 240 como ejemplo, y una vez hecho seteado o colocación de criterios de descubrimiento automático, yo le puedo indicar a la herramienta que me lo aloje o que me coloque todo ese descubrimiento en una vista de negocio que vaya descubriendo, que esté relacionada o que haga match para, en este caso, para un piso de mi oficina o algún edificio o otra sede que tenga, y allí empieza a alojarse todos los equipos descubiertos que yo sé que van a ser administrados en ese rango de IPs que más a futuro, por ejemplo, voy a conectar 5 equipos que estén en ese rango, automáticamente la herramienta los va a tomar y los va a empezar a administrar. Aparte de ello, ya aquí hemos abordado la parte de lo que sería como el descubrimiento con protocolos con los managers. Veamos también cómo esta opción se puede trasladar, pero con un monitoreo basados en agentes. Entonces, aquí podemos darle clic en la parte cómo desplegamos el agente. Podemos descargar ese instalador directamente de la herramienta y pasarlo al servidor directamente, copiarlo y pegarlo al servidor que yo quiero administrar. O incluso también puedo hacer un deployment de ese descubrimiento basado en agentes por medio de una política en GPO. Sincronizando mi directorio activo, yo puedo empezar a desplegar todos estos agentes en equipos Windows. En este caso, tenemos que dar a entender que para este caso se tiene descubrimiento por agente basado en Windows por el momento, y más adelante en el roadmap de desarrollo se tiene también implementaciones de este tipo, pero también para Linux. Esto está todavía en proceso, pero aquí en este momento solamente se puede hacer deployment de agentes
para toda la infraestructura que maneja el sistema operativo Windows. O si yo también puedo, como administrador, darle un push remoto, coloco el hostname del equipo, inmediatamente coloco o provisiono las credenciales que yo quiera, en este caso autenticarme para llegar a ese equipo, puede ser un usuario local o un usuario de dominio, y empiezo a darle push al deploy o a hacer deployment para que llegue esa gente, se instala y llega de esta forma, empieza a mostrar esta información, por ejemplo, cuando empiezo a agregar agentes a los equipos, y llega de esta forma el monitoreo, aparte que ya está gestionado por Windows Management Instrumentation por defecto, te indica que es agente, un monitoreo por agente. ¿Y qué podemos ver? Por ejemplo, datos relevantes como son la memoria, la CPU, cómo está la latencia, la disponibilidad, en este caso, cuánto tengo de espacio libre en mis discos duros, que tengo a nivel de, por ejemplo, de lectura y escritura en mis discos en kilobits por segundo, que es lo que muestra acá. Otras particiones también puedo traerlas a monitoreo. Saber inmediatamente qué tipo de sistema operativo está aquí, en este caso implementado en este servidor. Saber la disponibilidad, CPU, memoria, como le hemos dicho. También verificar otros monitores, pero ya corriendo en el tiempo. Cómo está la memoria, por ejemplo. Saber qué está pasando con sus máximos y sus mínimos. Tener también en cuenta qué es lo que ha pasado sobre esa memoria en tiempos atrás. Puedo darle, digamos, un filtrado de lo que tiene que ver con las horas o los días que yo quiero saber qué pasó con este comportamiento de memoria. O también customizarlo. En este caso, Tag Manager te ofrece la opción de retener tu data de monitoreo hasta por un año. Entonces yo puedo saber qué pasó por un año, partiendo desde la fecha que yo empiezo a administrar mi equipo, qué ocurrió con cada una de sus componentes. Teniendo en cuenta esto, también miremos es cómo se empiezan digamos, a distribuir esos equipos en el descubrimiento. Cada equipo que yo voy agregando en Tag Manager, él me va listando, bueno, para el caso de un Cisco, son 6 Ciscos de esta referencia. Para Windows 2019 tengo alrededor de 5 agregados. Para, digamos, sistemas operativos tipo Linux tengo 2. Para un Cisco multicapas Cisco Catalyst 3560 tengo un 1. Fortinet, en fin. Tenemos alrededor de unas plantillas para descubrimiento de 11.300. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo vaya haciendo el descubrimiento, vaya tomando control de digamos, de mi infraestructura, ya un manager cuenta con alrededor de 11.300 device templates o plantillas de dispositivos en los cuales son de múltiples vendors, llámese Hewlett Packard, Dell, Huawei, Fortinet, Checkpoint. Entonces ya empieza a hacer match al momento de hacer descubrimiento y va sumando el contador y muestra que efectivamente ya tienes ese tipo de equipo descubierto y lo empieza a popular inmediatamente en un inventario, como lo vemos acá a continuación. ¿Sí? Entonces, con base a ello, ya aquí la herramienta empieza a tomar control de todos los dispositivos que vamos agregando, ¿sí? Y ya empieza a tomar, digamos, por ejemplo, si es un switch, es un router, colocar todo efectivamente. Ahora, esta es la parte que vimos, va enfocada como toda la solución on-premise. En este caso, Manager es nuestra solución del portafolio Management on-premise y todo lo que esté conectado a su red y al mismo tiempo que usted tenga acceso a toda esa red, él descubre que todo lo que tenga allí conectado. Es muy importante también garantizar la conectividad por medio, en este caso, si hay un equipo intermedio, que es un equipo, por ejemplo, un firewall de seguridad perimetral, que él permita todas las puertas, en este caso, para el descubrimiento, en el caso de CNP, el puerto UDP161 y adicionalmente todo lo que tenga que ver con los protocolos mencionados, por ejemplo, es el Windows Management Instrumentation, darle esos permisos y también que él empiece a descubrir sin ningún tipo de impedimento. Ya teniendo en cuenta esta parte, ahora vayamos a explicar todo lo que tiene que ver con lo que es el software as a service, cómo yo monitoreo mi infraestructura, pero desde la óptica, desde digamos, una herramienta que monitorea desde la nube, como en este caso es el Site 24/7. ¿Cómo se empieza a administrar Site 24/7? ¿Cómo llegamos allá? Vamos a hacer un ejemplo. Ingresamos a la página de site247.com, ¿sí? Al momento de ingresar a esta página, él muestra esto. Él tiene que, en este caso, le muestra
información relevante del producto, herramientas, soporte, algunos features aquí que puede usted acceder para lectura, pero damos para motivos de administración, para empezar a usar la herramienta, en este botón que dice Sign Up. En Sign Up usted coloca el correo corporativo y adicionalmente el password que quiera aprovisionar para su cuenta, el número telefónico, en este caso que usted tenga, acepta los términos y le da clic a Sign Up. Dándole clic a Sign Up, usted ya empieza a revisar esto, un dashboard parecido a lo que tenemos en estos momentos. Y para empezar a administrarlo, inmediatamente usted coloca, en este caso, clic en Admin y verificamos cómo está la parte de los usuarios, ¿sí? Aquí, por ejemplo, muy parecido a lo que vimos en Log Manager, aquí también podemos segmentar quiénes son los que van a ingresar a mi herramienta una vez que yo empiece o quiera o me suscriba a la misma. Yo puedo colocarle, por ejemplo, datos relevantes como es el job title, cuál es su email, en este caso, otro email corporativo, si es otra persona, miembro de mi equipo, colocarle los datos relevantes al número móvil para que lleguen sus notificaciones por móvil también. Roles parecidos, si se dan cuenta, aquí también tenemos incluso roles de superadministrador, que sería el único que va a tomar control de la cuenta o la suscripción de Site 24/7. También tenemos roles de administrador, que también sería como que el que accede a todas esas partes del dashboard que tenemos en Site 24/7. Lectura, que solamente mire, no pueda modificar. Y así, por ejemplo, también como por ejemplo alguien que reciba alertas, un contacto que solamente no configure, sino que también reciba alertas. Entonces, aquí tenemos un poquito de más opciones, digámoslo así, para el momento de que queramos enrolar un usuario. Aquí tenemos formas también de hacerlo de una misma manera de que hicimos en Log Manager, pero aquí tenemos, digamos, otras vertientes. Aquí también tenemos otros, bueno, en el caso de los roles que manejan los add-ons de Site 24/7, como el Static y Cloud Suspend, también son parecidos, si se dan cuenta. Entonces, una vez que se agregue digamos, esos roles y sus usuarios, ya empezamos a administrar la herramienta. ¿Cómo empezamos a buscar los equipos que queremos administrar? Para esto vamos a ver el concepto de lo que es el On-Premise Pooler. Mirando esta gráfica que vemos aquí, en este caso, para el On-Premise Pooler, aquí, ¿cómo empezamos a monitorear? Es decir, ya teniendo en cuenta que tenemos, por ejemplo, oficinas o edificios o office branch, como tal, oficinas satélites, aquí el funcionamiento de Site 24/7 para empezar a monitorear es basado en un equipo de pivote. En este caso, usted tiene que tener un servidor o un equipo que maneje, digamos, un procesamiento muy liviano, no es necesario que sea una super máquina, que le aloje el On-Premise Pooler, que es un software que te permite, un agente, mejor dicho, que te permite tomar control o tomar las métricas de cada uno de tus componentes de infraestructura, como son, por ejemplo, una aplicación web, una virtual machine, una base de datos, un servidor de base de datos, un router, un switches, dependiendo cuál sea lo que tengas en tu infraestructura, él lo toma, la métrica, le comprime esos datos que no consumen demasiado ancho de banda, son muy livianos, es como tomar las métricas solamente de estado de salud, qué pasa con su disco duro, que, en fin, toma esa data, la pasa por el firewall. Muy importante que el firewall tenga los permisos para bidireccional o por el puerto 443, en este caso que es donde se manda la parte cifrada de esos datos y empieza a llegar a Site 24/7 en los dashboards que más adelante mostraremos. De las opciones que se tienen son monitoreo, como les dije, monitoreo de infraestructura virtualizada, todas las componentes de networking que vemos aquí a continuación y algunos servicios de internet que están aquí listados. ¿De qué versiones tenemos para instalación de On-Premise Pooler? El On-Premise Pooler lo tenemos disponible para sistemas operativos Windows. Si su servidor que quiera provisionar para tal fin es un Windows, sin ningún problema lo podemos hacer con Windows. O también, por el contrario, un Linux. Y te muestra las instrucciones, el paso a paso de cómo debes hacer la instalación, si esto es lo que quieres lograr para empezar a monitorear tu infraestructura on-premise, pero desde las perspectivas de un software as a service como Site 24/7 con el On-Premise Pooler. Entonces, aquí tenemos las opciones tanto 64 bits, 32 bits. Se coloca la instalación, momento que vaya corriendo la instalación. Aquí hay el paso 2, que es muy importante, que es el device key. Con este device key se cierra la comunicación, es decir, ya se engancha la comunicación con el On-Premise Pooler
digamos, desde Site 24/7 hacia el destino, que en este caso es la infraestructura, y todos los datos empiezan a viajar sin ningún problema luego que se instale y se coloque esa provisión, esta llave. Ya teniendo en cuenta esto, cuando ya se coloca, digamos, el on-premise pooler en la infraestructura que yo quiero monitorear y se garantice que la conexión sea alcanzable para tanto ese servidor como tal hacia esa infraestructura, yo empiezo a tener información, en este caso, de cómo empezar a llamar a estos equipos. Entonces, ¿cómo empezamos a llamar? Vamos acá inmediatamente a monitores y vamos a agregar los monitores, en este caso, ¿cómo sería el monitoreo con base al on-premise pooler? ¿Cómo yo jalo la información? ¿Cómo yo empiezo a traer mis equipos con base a este agente? Tengo que garantizar en primera medida que cuando yo instale dicho agente, él esté arriba. O sea, que desde application, en este caso desde la aplicación que tenemos aquí en Site 24/7, que instalamos, que la descargamos ya sea por un Windows o un Linux, aquí la mostramos que esté arriba, el status esté arriba, y adicionalmente empezamos a validar todo lo que tiene que ver las credenciales. Si se dan cuenta que son muy parecidas el procedimiento que hicimos en Off Manager de cómo vamos a provisionar las credenciales. Aquí solamente damos clic en cuál es la que yo quiero, digamos, configurar para empezar a hacer ese tipo de descubrimiento. Tenemos las opciones disponibles como vimos en Off Manager, que es la SNMP versión 1, la versión 2, la versión 3, que es la más segura, y también Windows Management Instrumentation. Teniendo ya en cuenta esto, ya puedo tomar descubrimiento, ya previsionando estas credenciales. El paso a seguir sería solamente buscar cuáles son mis equipos. ¿Pero cómo? Con direccionamientos IP en este caso. Agregamos en este caso el display name de lo que, cómo quiero llamarle este equipo. La dirección IP directamente, si la conozco, la coloco. Lo puedo alojar en una categoría, si pongamos son servidores, domain controller, desktop, dependiendo cuál sea la categoría que yo quiera, la puedo personalizar también. Y también puedo hacer ese descubrimiento agregando, por ejemplo, por rangos de direccionamiento IP, aprovisionado su máscara, o si no, también usando directamente el subnetting, directamente con el número de la máscara de red que yo sé, yo ya entiendo cuál es la que tengo que usar para descubrir mis equipos. Teniendo esto en cuenta, ya aquí, bueno, y aparte de eso, tanto en App Manager y en Site 24/7 tenemos la opción de hacer descubrimientos para IP versión 4, y si hay alguna NIC card que tenga aprovisionada IP versión 6, también se puede hacer sin ningún problema. Ya teniendo en cuenta esto, se agregan los dispositivos y empieza a monitorearlos de esta forma. Empiezan a llegar este inventario, en esta parte de monitores, empieza a llenarse de los equipos que empiezo a descubrir. Empiezo a validar inmediatamente qué es lo que pasa en cada uno de ellos, que por ejemplo, cómo está la disponibilidad, la CPU, la memoria, también cómo van los discos, ¿sí? Tener eventos en el tiempo, saber qué ha pasado con estos equipos, en este equipo en particular que descubrí, en el tiempo, si ha habido caídas, si está crítico, si está en problema, saber los detalles de este equipo descubierto, del sistema operativo, en este caso, cuántas CPUs tiene aprovisionadas, desde cuándo está arriba mi dispositivo. También ver a nivel gráfico qué pasa, por ejemplo, con la memoria, con la CPU, también con, por ejemplo, cómo está el uso de mis discos duros. Te muestra incluso cómo está la capacidad del mismo y algunos procesos que vayan corriendo en este equipo como tal. También te muestra datos relevantes, por ejemplo, dónde están los recursos del equipo, si es una máquina virtual, en fin. Empieza a traer todo gracias a un on-premise pooler y te lo muestra en este dashboard, ¿sí? Aparte de ello, tenemos la opción, como vimos también en Home Manager, el descubrimiento, pero basado en agente también con Site 24/7. ¿Esto cómo se logra? Entonces vamos acá a monitores y buscamos esta parte que es, por ejemplo, agregar un server monitor. Tenemos opciones de hacer deployment basados en agente, por ejemplo, aquí con FreeBSD, con máquinas que manejen sistemas operativos de Mac OS, las Apple, en este caso, Windows, todo lo que es Windows, Linux y Kubernetes. Si, por ejemplo, queremos agregar un agente tipo Windows para hacer deployment masivo, descubrir muchos o más, en este caso más de 1000, dependiendo cuál sea el número, la necesidad, yo puedo desplegar un agente basado, en este caso, por un descubrimiento que esté, digamos,
manejado o ayudado, o se maneje por medio de un bulk, por directorio activo o por algún tipo de ejecución de comando remoto. Lo puedo hacer sin ningún problema. Ejecutar este agente por un PowerShell o por Salt o usando Visual Code Platform. Entonces, dependiendo de cómo sea mi forma de manejar mi infraestructura, la más fácil, en este caso, supongamos un directorio activo, yo puedo empezar a generar esta instalación y aquí me muestra el paso a paso de cómo, incluso puedo descargar el agente directamente y instalarlo en el equipo si lo quiero, pero si yo la necesidad como administrador es hacerlo masivo, me apoyo con estas formas de hacer el deployment. Aparte de ello, es importante, al igual que el on-premise pooler, colocarle un key para que él empiece a hacer la sincronización y empiece a traer la data referente a, por ejemplo, si es una base de datos, cómo está la IIS, por ejemplo, cómo están las máquinas Hyper-V, en fin. Con todo ello, aquí empezamos a ver cómo se pueden basar los descubrimientos y cómo tocamos lo que vimos en la diapositiva de, por ejemplo, cómo es el asunto que tiene que ser basado en un descubrimiento agente o un descubrimiento basado en protocolos. Entonces aquí, esta parte, damos finalización y damos el paso para mi amiga Laura y continúe con la presentación. Harold, muchísimas gracias. Pues vamos a seguir. Entonces, el descubrimiento de dispositivos es una parte fundamental en la gestión de infraestructura de red. Permite identificar y clasificar los dispositivos conectados a la red, así como recopilar información detallada sobre sus características y configuraciones. Esta información es esencial para garantizar el rendimiento de la red, ya que permite a los administradores tener una visión completa de los recursos disponibles en la red y tomar decisiones informadas sobre la gestión y el mantenimiento de la infraestructura. Sin embargo, esta es solo una parte de lo que implica la gestión de infraestructura de red. El primer cerdito no consideró que su casa de heno no era resistente y segura ante un posible ataque de lobo. De manera similar, una empresa que solo se enfoca en el descubrimiento de dispositivos sin considerar la gestión de incidentes, la supervisión del rendimiento y una visión completa del funcionamiento de la red que no podrá identificar, o sea, si no lo tiene, no podrá identificar los problemas de su infraestructura de manera eficiente. Entonces es crucial que las empresas entiendan que el descubrimiento de dispositivos es solo el primer paso en la creación de un NOC. Es necesario contar con una solución integral que cubra todas las áreas de la gestión de infraestructura para garantizar el rendimiento de la red. Entonces la empresa también debe tomar medidas para mejorar su gestión de infraestructura y construir un NOC confiable y resistente. La analogía del primer cerdito y su casa de heno nos hace referencia a la importancia de tener una gestión de infraestructura adecuada para gestionar nuestra red. Al enfocarse solo en el descubrimiento de dispositivos mediante el protocolo SSH, SNMP, WMI, sin considerar otras herramientas de gestión de red, la incapacidad para detectar y solucionar problemas de manera eficiente y oportuna puede llevar al cierre de una empresa. Las empresas necesitan herramientas más avanzadas y sólidas para tener visibilidad completa, gestionar sus redes en un mundo cada vez más complejo y cambiante. Entonces, siguiendo con las preguntas, Harold, nos gustaría que nos indicaras cómo se licencia la herramienta. Para el Op Manager, el licenciamiento de esta herramienta es por dispositivos. La cantidad de dispositivos que quieras incorporar en la herramienta, así es como empezarías digamos, a licenciarlo. Por ejemplo, si tienes 2 routers y 3 servidores, entonces el total sería 5. Entonces, licenciarías o comprarías 5 licencias, en este caso 5 para 5, una licencia de Op Manager para 5 dispositivos y empezar a administrar. Si son 100 servidores, 100. Y así, todo con base a dispositivos. Y con ello ya tienes derecho a administrar o a monitorear todo lo que vimos en los tabs en este caso, de los monitores, CPU, memoria, sin costo adicional.
Ok, hay una pregunta que nos hace Oscar, bueno, varias, y Sí, dice, ¿hay una versión trial para probar? sí, correcto, efectivamente. Permíteme, vamos a mostrar la pantalla ¿Listo? y le mostramos cómo es la parte de Hub Manager y también Site 24/7. Cuando le mostré el logueo de Site 24/7, ¿sí? Permítame acá muestro. Cuando ustedes se loguean, bueno, vamos a hablar de Site 24/7 primero, ustedes colocan la información, ¿cierto? Su email, su password, su número telefónico de ubicación, en este caso el país, aceptan los términos y le dan Sign Up. Cuando usted le dan clic en Sign Up, ya empiezan a tener esta vista de como tal de Site 24/7. Pero aquí, a la parte de arriba, les mostrará que si es por su primera vez, les mostrará que un trial de 30 días. Todas nuestras herramientas tienen un trial de hasta 30 días, lo mismo también para Oak Manager. Entonces busquemos aquí la página de manasengine.com, ¿sí? Vayamos inmediatamente a los productos, IT Operation Management y Oak Manager. Cuando damos clic, nos damos cuenta que cuando le damos download, él muestra las opciones, ¿sí? Para descarga, y cuando lo instalas, te indica, bueno, esta es una prueba de evaluación de hasta 30 días. Entonces, máximo, ya cuando se pasa esos días, ya empieza a trabajar como free, pero ya no te habilita todos los módulos. Entonces, en este caso ya empezarías a adquirir la herramienta por medio de nuestro personal de compras y en este caso la necesidad, si es para 5 equipos, 20 equipos, son no solamente para routers, en fin. Sí hay una forma trial, sí, son hasta 30 días, como lo vemos acá, 30 días free trial, y cuando se instala, como estoy viendo acá en la pregunta, esto se instala en un servidor. En el caso de Windows, usted lo instala en un server Windows. Y en el caso de Linux, en un servidor que tenga sistema operativo, maneje los sabores Linux. Él le indica también en la página los recursos, por ejemplo, cómo se hace ese tipo de instalación, cómo evaluar los requerimientos del sistema para entender para cada número de dispositivo que yo quiera probar o empezar a trabajar con una herramienta, me indica la cantidad de procesamiento, memoria y el hardware, en este caso discos duros mínimos que yo debo instalar para empezar a trabajar. Esto es totalmente, digamos, es una herramienta muy fácil, muy intuitiva de instalar y todo es por web. Es decir, la forma de la interfaz gráfica siempre lo va a desplegar tipo web, ya sea el Log Manager o el Site 24/7. ¿Ok? Entonces, por ese lado, ya la parte de costos sería por medio de un partner de nuestro, digamos, dependiendo cuál sea el país donde estén haciendo la adquisición, él empezaría a hacer la cotización sin ningún problema. Ok, otra pregunta que nos hacen, ¿las máquinas virtuales se licencian igual que los servidores físicos? Exactamente igual, solamente ¿qué cantidades? Si usted tiene el host físico y ese host físico tiene alojado 3 máquinas virtuales, serían 4. La licencia serían 4 dispositivos a licenciar. Ok, otra pregunta que nos hace Luis Enrique, ¿Site 24/7 puede monitorear firewalls? Correcto. Todos los equipos de networking, como les mostré en la parte de un premise pooler, él puede tomar, permítanme, vamos a darle clic en admin, on premise pooler, y aquí le damos clic, y si damos cuenta, aquí está. Sí, pues posible monitorar firewall sin ningún problema. Muchas personas nos están preguntando si puedes como ir más a fondo al licenciamiento de Site 24/7. En este caso sería por paquetes. El Site 24/7 se licencia por cómo adquieres tú el paquete. Por ejemplo, 5, 10 o 20 o 100 paquetes para dispositivos, para monitoreo de URLs. Si más allá quieres monitorear la parte de cloud, licencia la parte de qué tipo digamos, de servicios cloud quieres monitorear. También si quieres ver qué pasa a nivel de transacción en tus aplicaciones, entonces adquirirías adicional un paquete para, por ejemplo, del Real User Monitor, que podemos verlo más adelante en otras sesiones. Y así se va compilando por paquetes. O sea, el licenciamiento de Site 24/7 es paquetes, no dispositivos, sino cuántos, digamos, paquetes de servidores, dispositivos, aplicaciones, monitores también para bases de datos, por ejemplo, o incluso
tipo de lenguaje de programación que maneja algún tipo de programa, así es como se licencia. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Para el caso de Manager son los dispositivos y para el Site 24/7 son paquetes, un pack, digamos un service pack. Ok. Podría haber una pregunta que es, ¿dónde se puede consultar requerimientos de sistema para dimensionar instalación de App Manager? Sí, correcto. Aquí, como habíamos mostrado, directamente de la página, vamos a hacer el ejercicio nuevamente, managengine.com, damos clic a productos, vamos a IT Operation Management, damos clic, luego clic en App Manager, y en App Manager buscamos resources o recursos. Y aquí tenemos incluso datasheets, videos de cómo hacer las cosas, de instalación, proceder a ello, ebooks, white papers, documentación de ayuda, cómo puedo yo validar, por ejemplo, cómo puedo descubrir un router o un firewall. Aquí también está documentación de ayuda para empezar a hacer ese tipo de descubrimientos o digamos, monitoreo. Y en los sistemas de requerimientos, es esta parte como les mostré, que aquí se puede consultar requerimientos mínimos de hardware, de software, las bases de datos, en este caso, en el caso de Manager, tiene embebido de manera por default la base de datos PostgreSQL, que es una versión modificada, para empezar a tomar toda la data y retener todo lo que es el monitoreo, el desempeño, configuraciones, y hasta por un año. Y si usted quiere expandir esta instalación a futuro por más de 1000 dispositivos, dado que el licenciamiento es por dispositivos, y hay unas ediciones también de App Manager que son, por ejemplo, la Professional, la Enterprise, la Managed Service Provider, que en este caso varían por la cantidad de dispositivos. En este caso, si usted opta por la Profesional, tiene un límite de 1000 dispositivos. Si quiere tomar la Enterprise, quiere decir que va a monitorear más de 1000 dispositivos. Y la Managed Service Provider, que es más que todo para ofrecer el servicio de monitoreo a proveedores o empresas, usted puede también monitorear incluso hasta 50,000 equipos. Entonces, aquí también se opta por la base de datos Microsoft SQL, que es la que se recomienda por casa matriz para hacer todo relacionado con la adquisición de esas métricas cuando va creciendo su infraestructura. Ok, Harold. Hay una pregunta que hace Francis y es, según le entendí, su pregunta es, si en cada localidad remota se necesita un servidor y si depende de los dispositivos de cada localidad. Creo que se refiere al on-premise pooler. El on-premise pooler sí es necesario si usted quiere monitorear la infraestructura de un lugar en particular. Supongamos que esta es una oficina ubicada en una ciudad A y esta es otra oficina ubicada en la ciudad B. Es necesario un servidor que se le instale la agente on-premise pooler para que le llegue la información a 624/7. Entonces sí es necesario que por cada localidad exista por lo menos un on-premise pooler. Ok. App Manager se puede configurar en un esquema de alta disponibilidad. Sí, correcto, sí se puede configurar. De hecho, esa es una de las opciones que se tiene. Como les había indicado, en el requerimiento de software podemos también validar cuáles son los requisitos para hacer esa instalación de alta disponibilidad, incluso validar en esta información cómo es la parte del failover, qué tipo de requerimientos se deben tener en cuenta para lograrlo. Muestra los pasos a pasos de la instalación y te indica también cómo sería ese esquema y cómo trabajaría en el caso que usted quiera adquirir una solución con este tipo de respaldo, por ejemplo, un manager que trabaje como primario y otro como secundario. Entonces sí es posible trabajarlo con alta disponibilidad. Ok, por el momento. Ok, Site 24/7, Elías pregunta. ¿Site 24/7 requiere algún servidor intermedio donde instalarse? No. Site 24/7 es un software as a service. Está alojado digamos, en la nube de Soho, la Soho Corporation. Lo que sí se necesita es tener si usted quiere monitorear infraestructura on-premise, es decir, un data center, algo que esté ubicado físicamente en su oficina, es necesario un servidor, un equipo que tenga un procesamiento moderado, no tiene que ser un super computador, solamente un computador que tenga unos requerimientos mínimos para instalar el on-premise pooler, que es el que va a enviar esa información a la nube hacia el 24/7. ¿Sí? Soy 24/7, ya es como les dije, es un software as a service, no requiere un instalador como tal. Listo. Y por último, pregunta Oscar Molina,
¿cómo sería la estructura o la gestión para un monitoreo multiempresa? Ok, en este caso podemos mostrarles, vamos a App Manager, aquí la página web, vamos aquí a Enterprise Management, y busquemos la parte que tenemos como Managed Service Provider. A ver, ok, ya la tengo. Un momento, por favor. Vamos a Productos, Manager. Para el caso de un manager, el manejo de Managed Service Provider, tenemos que tener en cuenta que la distribución, ¿sí? El equipo o los equipos, en este caso que se va a instalar la herramienta, debe estar ubicado con una parte central, es decir, la empresa tiene que tener la arquitectura de que se tiene que manejar una sede concentradora, de este caso, todo lo que tiene que ver el monitoreo. Una vez concentrado allí en ese esquema, tenemos que instalar unos sensores o digamos, unos pullers parecidos al on-premise Puller 24/7, que en estos casos son unas sondas que se necesitan también servidores ubicados en cada una de las empresas o proveedores al cual usted quiere prestar el servicio de monitoreo y asimismo colectarla o traerla al servidor central. Hasta este momento, en la versión Doc Manager Managed Service Provider puede gestionar, incluso ya está saliendo una versión que puede alcanzar hasta los 50,000 equipos, dispositivos, distribuidos en cada una de esas sedes. Máximo por sede se debe por lo menos administrar 1,000 equipos, ¿sí? Entonces la distribución es un servidor central que colecta todas las métricas de esos, digamos, las sondas, los servidores sondas que están en cada una de las empresas que quieran prestar el servicio, y al mismo tiempo esa tiene que tomar por mucho 1,000 equipos y llega toda la información a la consola central. Voy a mostrarles aquí un ejemplo rápido cómo sería ese esquema. Permítanme un momento. La Managed Service Provider. Bueno, aquí en App Manager, si se dan cuenta en este mapa, podemos, digamos que suponer que aquí está el servidor central y con base a ello, aquí hay otros App Managers instalados, ¿sí? En este caso, los sensores, los que colectan, los que son los que hacen el puleo a la infraestructura y la lleva hacia un lugar, en este caso un servidor central. Entonces, para, digamos, monitoreo distribuido, que ya en este caso ya no sería para una empresa que sería cubierto por el App Manager Enterprise, sino por un MSP, que es Managed Service Provider, usted ya toma la información de múltiples empresas o proveedores y le llega a un central y lo muestra en un dashboard como vemos aquí. Puede mostrarle, por ejemplo, qué pasa con el servidor de la CD1, la CD2, o qué pasa con un domain controller con la CD4, en fin, dependiendo cuál sea la necesidad de cuántas sedes quiera administrar, esa es la forma que trabajaría el Managed Service Provider. Y se licencia por dispositivos también. Bueno, ya ahora sí, para terminar, Carlos nos pregunta que si existe un listado de switches donde los cuales pueda monitorear. Sí, cuando vamos a la parte de, por ejemplo, de aquí, Device Template, ustedes pueden filtrar la búsqueda, por ejemplo, Huawei. Y aquí empieza a ver usted la lista de cuáles son los incluso caja de discos de marca Huawei, los puedes verificar, los switches, la infraestructura wireless, puedes validar también qué routers puedes validar, en este caso se puedan monitorear con Huawei en App Manager. Entonces sí existe la lista que serían los device templates y ahí cada año o cada release, digamos, que se incorpore para la solución, va incrementando el contador de la capacidad de cuántos, digamos, equipos Huawei o de otro vendor, por ejemplo, Checkpoint, puedes administrar. Entonces solamente filtra en el device template cuál es el equipo en particular que quiere validar y él muestra cuál es el resultado. Entonces sí tenemos esa opción. Ok, y si no tenemos en este momento la demo o no tenemos como el sistema, el servidor para gestionar los dispositivos y poder buscar esa lista, ¿dónde lo podríamos encontrar? En la página web de Managed Engine podemos validar en el help cuáles son los dispositivos que cumple este tipo de requerimientos. Entonces permítame, buscamos el help de nuevo.
en los recursos. Y aquí en el Documentation, aquí mostraría cuáles serían los dispositivos que cumpliría esa parte, la lista como tal. Entonces esta sería la forma de llegar aquí a la información y buscar incluso la guía de instalación y ver incluso qué tipo de virtualizadores podemos colocar. La parte de networking, también validar qué tipo de equipos podemos incorporar en un manager y sin ningún problema, o si directamente lo puedes buscar desde la página de internet el Supported Devices, él te lo muestra sin ningún problema. Listo, entonces vamos a dar por... Ok, aquí estamos viendo las redes sociales. Sí, los invitamos a que accedan a ellas para validar más información relevante a lo que hemos expuesto hoy. Tenemos también un correo que es el Teslatam en caso tal que ustedes quieran validar algo muy puntual de la herramienta, algo muy técnico que quieran, o si ya la tienen o la están evaluando, allí con mucho gusto le podemos resolver las dudas e inquietudes. Entonces, sin más, muchas gracias por participar, por estar con nosotros y hasta la próxima. En la sesión que viene sería el día jueves, este jueves 20, que daremos inicio a la sesión número 2, ¿ok? Entonces, muchas gracias por Muchas gracias por participar con nosotros aquí. Muy amables y buen día. Buen día.